aquí presente para continuar con el curso de gestión pública, un curso muy importante en nuestro país, en la cual todos los ciudadanos debemos de conocer cómo se conforma esta principal institución de la gestión pública. Mi nombre es Sergio Cáceres y desde ya agradecer su presencia en este lindo día. Bueno, continuando con el diplomado, pues estamos entrando a la parte más importante de todo este capítulo, que es el presupuesto público, qué se denomina el presupuesto público, cómo lo conforman, quiénes son sus actores y finalmente cómo se aprueba este presupuesto, ¿no? Entonces, estos presupuestos son interesantes conocerlos porque todos los años en el país se aprueba un presupuesto nacional, el cual va a servir para mantener a todas las regiones del país y obviamente a todos sus distritos y sus provincias, ¿no? Este presupuesto público básicamente en una gran parte está compuesto por los pagos de los tributos de todos nosotros y que debemos de estar velando y cuidando en una forma saludable bajo la participación de los espacios que el mismo gobierno central, a través de sus distintos gobiernos regionales, provinciales y municipales, pues nos invitan a participar, ¿no? Es muy importante nuestra participación como personas que pertenecemos a nuestro querido Perú. Nuevamente, mi nombre es Sergio Cáceres y estaré con ustedes hasta el término de este maravilloso curso. En esta ocasión vamos a tratar sobre el presupuesto público, específicamente hablando, la constitución de estos presupuestos públicos, el presupuesto y la tesorería, una área muy importante, y finalmente vamos a hablar un poco sobre el sistema integrado de administración financiera, un instrumento electrónico que de alguna manera en estos últimos años está mejorando el control del presupuesto público en el país, ¿no? Entonces es interesante conocer estas herramientas y obviamente estos conceptos que conforman parte de este tema que vamos a detallar el día de hoy. Y empezamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué es el presupuesto público? Entonces, esa pregunta se las dejo para que vayan analizando, vayan buscando en internet, vayan buscando en sus libros, para que al final lleguemos a una conclusión sobre qué es el presupuesto público en un país, en este caso en el nuestro, ¿correcto? Entonces, ya se mencionó de que el presupuesto público, pues, es parte de la recaudación de los tributos que muchos de nosotros pagamos en el país. Hay otras formas también de recaudación pública. Y básicamente este presupuesto está regulado por el Sistema Nacional Presupuestal bajo la Ley 28.411, ¿no? En esta norma se indica que el presupuesto es el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional. El conocido instrumento POE, ¿no? Acá vamos a ver bastantes siglas como el POE, el PIA, el CIAF, entre tantos conceptos a través de acrónimos que ya nos estamos acostumbrando a tener como parte de nuestro lenguaje propiamente hablando. Este presupuesto básicamente es una expresión cuantitativa en forma conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que en el país tenemos ingresos y también egresos. Cada región tiene muchas cosas que realizar, así como sus municipios provinciales y distritales, ¿no? Entonces, todo este dinero se los distribuye en forma organizada y sistemática a través de pliegos que cada región va a tener que solicitar al gobierno nacional en determinados momentos, que también lo vamos a ver. Entonces, toda esta secuencia pues tiene un orden en la cual el área de desarrollo económico pues tiene una gran labor conjuntamente con las demás gerencias, tanto del gobierno regional como municipal o provincial, para que puedan analizar realmente qué es lo que necesitan a nivel de su región, ¿no? Y básicamente por cada una de estas entidades que forman parte del sector público, pues se refleja los ingresos que van a financiar estos gastos.
como les estaba diciendo, ¿no? A través de proyectos que se van a tener que ejecutar en el transcurso de una gestión determinada. Y eso está estipulado en el artículo 8.1 del capítulo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿correcto? Y obviamente todo este mecanismo pues está controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Como por ejemplo, ustedes acá pueden ver que el presupuesto público para el año 2020 pues ascendió a 177 millones de soles, ¿no? En comparación al año anterior, 2019, que fue un poco menos, ¿no? Y acá vamos a ver un cuadro de esta diferencia en la cual estos dineros pues tienen que ser perfectamente distribuidos y también gastados, porque se ha visto que varios gobiernos regionales o municipales y provinciales devuelven el dinero y se lo denomina que no tienen capacidad de gasto, ¿no? Entonces eso también es importante conocer para que la ciudadanía vea en qué se está invirtiendo sus dineros, ¿correcto? Y miren, acá les muestro un pequeño resumen que básicamente apareció en La República, el diario oficial, en la cual en el 2019 tuvimos 168 millones aproximadamente y en el 2020 ascendimos a 177 millones. Y si ustedes se dan cuenta que hay una distribución de este dinero por sectores, ¿correcto? Y si ustedes observan, el mayor porcentaje para este año fiscal está destinado a la educación, ¿no? Es un punto muy importante que un gobierno le dé bastante presupuesto a un área muy importante llamada educación. Luego lo sigue el transporte, después salud, ¿no? Y lo demás ya está prorrateado en vivienda, ambiente, agro, justicia, saneamiento, programas sociales, seguridad. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos viendo que ese presupuesto destinado para este año, pues ya se ha distribuido eficientemente para todos estos rubros, ¿no? Y si ustedes también se dan cuenta, estos dineros también están distribuidos en los gobiernos nacionales, regionales y locales, ¿no? Por ejemplo, el gobierno nacional, 95 millones. Para los gobiernos regionales, 29 millones. Y para los gobiernos locales, 20 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que esos dineros van a tener que ser repartidos en las distintas regiones que conforman el país y estas en sus distintos municipios distritales y provinciales. Entonces, todo ese análisis presupuestal está perfectamente detallado en esquemas ya establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿correcto? Acá les dejo la fuente para que puedan seguir buscando más estadísticas referente a este punto, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a conocer estos mecanismos de control, ya que el presupuesto público lo conformamos todos nosotros, ¿no? No olvidemos de que todo esto está basado en esta Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, ¿correcto? No es un documento cualquiera, es un documento que está prácticamente midiendo lo que vamos a realizar en estos años de gestión que les quedan a tanto al presidente nacional como a los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales, ¿correcto? Este gráfico es muy importante para que nos ubiquemos cómo realmente se distribuye el presupuesto nacional en los distintos rubros que conforma el Estado. Y también sería interesante, estimados participantes, que ustedes empiecen a investigar la evolución del presupuesto público en esta gestión, ¿no? Presente para ver cómo están distribuyendo nuestros dineros a través de los rubros que les estoy mencionando, para ver si realmente se cumple o no se cumple lo que el mandatario, conjuntamente con sus congresistas y ministros, pues están cumpliendo las cosas que pueden sacar adelante a nuestro país, ¿no? Entonces, nuevamente les repito que en el 2019 nuestro presupuesto fue de 168 millones y este año es de 177 millones, ¿no? Un ligero crecimiento en la cual, nuevamente les repito también, de que el mayor presupuesto se ha destinado al sector educación, algo muy importante para el desarrollo de nuestro país. Bien, y básicamente de este tema presupuestal, pues tenemos el alcance de las normas presupuestarias, que básicamente alcanza los pliegos del gobierno nacional, regional y local, como les estaba mencionando, así como a las entidades y los organismos de poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial.
¿no? Al mismo tiempo, las universidades públicas, los organismos constitucionalmente autónomos y los institutos viales provinciales pertenecientes a los gobiernos locales, ¿no? Este es el alcance de estas normas presupuestarias que también se van a utilizar. Y miren, acá, por ejemplo, vamos viendo una secuencia lógica, ¿no? De cómo es el presupuesto en un proceso determinado. Y acá tenemos una línea de tiempo, ¿no? En la cual tenemos el año 1, el año 2 y el año 3. Y vamos viendo que la programación y formulación de actividades se va a dar en este lapso de tiempo de mayo hasta agosto, ¿correcto? Y más o menos en el mes de noviembre se aprueba ese presupuesto, ¿correcto? O sea, un año antes ya se está realizando la solicitud de los presupuestos que se van a necesitar por distintas regiones. Es por eso que a veces se escucha decir, oiga, que tal región devolvió dinero o tal región no entregó a tiempo su programación anual, ¿no? Y justamente es porque tenemos límites para entregar esta documentación. Es así el sistema ahora que ya está prácticamente sistematizado, pues ya controla el orden de ingreso y también el orden de entrega del documento. O sea, ya las personas que están trabajando en estas áreas pues tienen que estar alertas a los tiempos de entrega de este tipo de documentación porque sencillamente se quedan sin presupuesto. Y esto sería lamentable, muy lamentable para una región, ¿correcto? Y también, obviamente, si es que ese cálculo está mal elaborado, pues las consecuencias en ese año fiscal van a ser desastrosas para una gestión X. Y acá en el año 2, pues básicamente vamos viendo la ejecución de todo de esta programación del presupuesto que necesita tal o cual región, ¿correcto? Y así sucesivamente, ¿no? Termina el año fiscal y empieza la evaluación de todo esto que les he mencionado, pero acá sería algo interesante que la evaluación sea en el trayecto de esta ejecución, ¿no? En una forma paralela. Pero bueno, esa es una idea. Pero este es el proceso presupuestario en el cual se pide dinero, se ejecuta el dinero y obviamente se controla. Si se dan cuenta, es un proceso largo, pero que poco a poco con los sistemas integrados de gestión se están fortaleciendo su nomenclatura. ¿Listo? Entonces no olviden, este es el proceso presupuestario que se necesita para obtener dineros del gobierno nacional en una forma coordinada y planificada. Y si ustedes vamos viendo en el proceso del sistema presupuestario, tenemos los 5 grandes puntos, que el primero es la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación, ¿correcto? En el primer caso, en la programación, pues básicamente se van a priorizar las necesidades por escala, vamos a analizar la demanda global de los gastos a realizar en ese tiempo, se va a estimar los recursos públicos y obviamente se va a determinar el financiamiento. ¿Cómo se va a mantener un proyecto X o cómo se va a pagar a tal área, ¿no? Entonces, todo este punto se analiza en el punto 1, que es la programación, de todo este ciclo sistémico que empieza con la programación, seguidamente la formulación, para luego pasar a una aprobación, ¿no? Esta aprobación obviamente lo hace el Congreso de la República, la ejecución y la evaluación, ¿no? Ya sabemos que la evaluación ahora ya está un poco más controlada por Contraloría de la República, en la cual poco o nada están avanzando, pero ya se ha empezado a controlar, ¿no? Seguidamente estamos analizando ahora la formulación, ¿correcto? En la cual se va a determinar la estructura funcional y la estructura programática, ¿no? De la programación anterior de lo que se va a necesitar. Se van a vincular los proyectos a la estructura, qué proyectos van a ser los que vamos a ejecutar en este tiempo, y finalmente se va a registrar la programación física y financiera por cada una de estas actividades o proyectos que se está formulando, ¿correcto? Entonces, es muy importante que en la programación se tengan los lineamientos específicos para que en la formulación de proyectos, pues se tenga ya a bien qué proyectos vamos a desarrollar en ese determinado tiempo. ¿Correcto? Una vez que tengamos estos 2 puntos, pues viene la parte de la aprobación,
en la cual va a ser un tema de discusión de presupuestos, de formas, en la cual estos tienen que ser aprobados en forma ejecutiva. Y dentro de esta aprobación, pues vamos a estar sujetos a distintas leyes, ¿no? Como por ejemplo la Ley Anual del Presupuesto, que es la ley número 29951, aprobación del PIA, que es un documento del OCE, ¿no? Entonces, que es el plan anual de una institución X, y en la cual aquí está su resolución. Y finalmente, el POI, correcto, el POI, que es el otro instrumento que ya hemos analizado líneas arriba. Entonces, bajo este esquema, se tiene que aprobar lo que se está formulando a través de la programación de un presupuesto nacional. ¿Correcto? Una vez ya aprobado según estos lineamientos legales a través del PIA del OCE o del POI del OCE, entonces recién empezamos con la etapa de la ejecución. Y miren, en esta etapa de la ejecución se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto. Es decir, lo que ya se planificó, lo que ya se aprobó, ¿correcto? Y básicamente tenemos acá la programación de compromiso anual, que es otro instrumento que vamos a ver más adelante, en la cual está sujeto a las modificaciones y presupuestos establecidos a través del POI, ¿correcto? Entonces, estos instrumentos son muy importantes conocerlos, ¿no? Para que ustedes vayan viendo que los procesos de la ejecución de un proyecto no es tan sencillo como parece, pero sí es importante porque tiene una secuencia a seguir. Es por eso que a veces la paciencia juega un papel muy importante cuando trabajamos en este tipo de proyectos, porque todo está en base a normativas que cumplen un sistema que ya está haciéndose un poco más eficiente en el país, ¿correcto? Y finalmente entramos a la evaluación. Ese es un punto muy importante, ¿no? Ya que desde el punto de vista administrativo, la evaluación es importante dentro de cualquier proyecto en la cual se va a evaluar el plan operativo institucional, ¿no? O el famoso POI, de manera trimestral. Se va a evaluar de manera semestral y anual este presupuesto institucional, ¿correcto? Y finalmente va a haber una conciliación del marco legal del presupuesto en una forma semestral. Si se dan cuenta, todo este sistema del proceso presupuestario está perfectamente diseñado, sino que acá tenemos que empezar a leer leyes, ¿no? Tenemos que empezar a analizar la forma de cómo ingresar a tiempo un documento, pero antes tenemos que formular este proyecto dependiendo de la prioridad para desarrollar tal o cual región, distrito o provincia de un territorio determinado, ¿correcto? Las personas que están aquí trabajando pues tendrán que tener esas herramientas para poder sacar adelante este tipo de proyectos. Y si ustedes van viendo, entramos básicamente ahora, ¿quiénes conforman, ¿no? Este sistema presupuestario? Entonces acá vamos viendo que este sistema presupuestario está conformado por distintos actores, ¿no? Según el capítulo 2 de la ley 28.411, a través de la directiva 001-2012 del OCE, ¿no? Y está compuesto por una dirección general del presupuesto público, que es la máxima institución que va a velar por estos puntos, el titular del pliego, la oficina del presupuesto del pliego, la unidad ejecutora y finalmente los responsables de meta. Si se dan cuenta, esta cadena secuencial del sistema presupuestario, pues tiene un orden, ¿no? En la cual está dirigido por esta Dirección General del Presupuesto Público y obviamente lo concluyen los responsables de esta meta, ¿no? Entonces aquí es muy necesario que las personas que estén en estas áreas pues vayan viendo de que tenemos que respetar estos lineamientos para poder cumplir lo que nos dice la ley, ¿correcto? Y analizando ya las responsabilidades de cada actor, vamos viendo que las responsabilidades de la Dirección
General del Presupuesto Público es básicamente la autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria, ¿no? Es la persona que va a dirigir estas actividades. Va a programar, va a dirigir, va a controlar y va a evaluar la gestión del proceso presupuestario. Es su función, ¿correcto? Va a emitir directivas y normas complementarias, va a promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria, ¿no? Esas son las responsabilidades de este actor llamado Dirección General del Presupuesto Público, ¿correcto? Seguidamente tenemos al titular del pliego, cuyas responsabilidades son aprobar el PIA y sus modificaciones, establecer la escala de prioridades de los objetivos institucionales y el cumplimiento del programa presupuestal del OCE, ¿no? Que es el órgano de supervisión. Seguidamente, estamos viendo las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto del pliego, ¿no? Que básicamente va a realizar el seguimiento de la disponibilidad de créditos presupuestarios, ¿no? Va a canalizar los requerimientos de gastos, coordinación permanente con la ejecutura y las unidades orgánicas, ¿no? Vamos viendo ya en este proceso sistemático cómo ya se están dando responsabilidades a cada unidad ejecutora de esta cadena del sistema presupuestario. Luego, tenemos a la unidad de ejecutura, en la cual existe a través de esta resolución que les había mencionado, el 012-2012, que es una instancia operativa del presupuesto. Interactúan los órganos rectores de la administración financiera, como es la tesorería, la contabilidad, inversión pública, presupuesto y recursos humanos, ¿no? Esta unidad es el responsable de registrar los ingresos, de contraer compromisos, de vengar gastos y ordenar los pagos. Es un área muy importante en la cual tenemos que estar viendo cómo ser efectivos ante esa institución para lograr todos estos puntos que estamos detallando. Y finalmente, a través de las unidades de logística, finanzas y recursos humanos, es responsable de la ejecución presupuestaria, ¿ya? Entonces no olvidemos que la unidad ejecutora es un área muy importante dentro del sistema presupuestario en esta ocasión. Y finalmente, dentro de las responsabilidades de los actores, tenemos a los responsables de meta, que básicamente está conformado por los jefes de los órganos y unidades orgánicas de las entidades, ¿correcto? Entonces, dentro de sus responsabilidades son proponer las actividades y tareas del POI y programación de gastos. Esto es básicamente la fase de programación y formulación. Seguidamente, ejecutar el plan y presupuesto, que es la fase de ejecución, ¿no? Y de ahí, ellos tienen que verificar que sus requerimientos guarden relación con los planes que se han presentado, ¿no? Y finalmente, mantener actualizadas las tareas del plan e informar el avance de la meta física y logros en los plazos establecidos, es decir, la fase de evaluación. Si se dan cuenta, estos responsables de meta prácticamente están midiendo todo ya lo programado y realizado. Entonces es muy importante este actor dentro del sistema presupuestario. Muy bien, hasta aquí tal vez tengan alguna pregunta, aporte, para seguir continuando con esta importante sesión. Estoy chequeando en el Facebook alguna pregunta. Muy bien, entonces recapitulando, vamos viendo de que en este sistema presupuestario, pues tenemos todo un orden, una secuencia de cómo vamos a programar, cómo vamos a controlar este presupuesto, ¿correcto? Y aquí el órgano de control interno de las instituciones públicas y privadas pues juegan un papel importante para que la transparencia de la ejecución de estos proyectos pues se cumplan a cabalidad. Pero también es importante que la sociedad civil esté siguiendo este tipo de actividades a través de esta información, porque esta información es pública, ¿no? Entonces ustedes pueden ya estar analizando cómo va tal o cual proyecto, ¿no? A veces se escucha decir que un proyecto empezó en el año 1
y van en el año 3 y no lo concluyen. Entonces ustedes tienen que investigar qué pasó ahí, ¿no? Tal vez ya no tienen el presupuesto necesario para continuar o sencillamente el plan no se ha desarrollado de la manera como te pide el sistema presupuestario, ¿no? Son tantos puntos que tenemos que analizar antes de emitir una opinión, ¿no? Y continuando con el tema del sistema presupuestario, básicamente acá vamos a ver el proceso de ejecución del gasto público, ¿correcto? Y este proceso está separado en dos etapas muy bien marcadas, en la cual tenemos la preparatoria para la ejecución, que está conformada por la certificación del gasto, ¿correcto? Y la etapa de la ejecución, que está compuesta por el compromiso, el devengado, el pagado y el girado. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta primera etapa, es decir, en la preparatoria para la ejecución, el acto de administración garantiza la existencia del crédito presupuestal para atender las obligaciones del pliego. Es decir, el dinero que vamos a necesitar para poder realizar algún proyecto o actividad en alguna región determinada o en alguna provincia o en algún distrito, ¿correcto? Entonces, esta fase es una de las más importantes, ¿no? La preparatoria para la ejecución, antes de todo lo que hemos visto. Y dentro de la etapa de la ejecución, básicamente en el compromiso, vamos a establecer el monto de esta obligación que se necesita para ejecutar tal o cual proyecto, ¿no? Entonces, es importante que cuando se formule un proyecto se considere todos los puntos positivos y negativos para que tengamos un monto real de este proyecto y no podamos fallar en el cumplimiento del mismo, porque no olvidemos de que todo proyecto tiene un inicio y tiene un final. Y este inicio y final está bajo una base presupuestaria en la cual día a día se tiene que gastar para lograr el objetivo de este proyecto finalmente, ¿correcto? Luego, el devengado, que básicamente es la constatación de que el bien o servicio se ha realizado. Acá es un punto muy importante, estimados participantes. Lastimosamente, en distintas regiones de nuestro país, no sé si donde ustedes radican lo han vivido, pero aquí en Cajamarca, pues, hubieron ese tipo de casos, ¿no? No voy a decir los lugares, pero se habían lanzado a través de conferencias de prensa la inauguración de tal o cual proyecto, pero que en la realidad, después de un tiempo, ustedes iban a ver ese proyecto, no existía. Pero, sin embargo, ya fue ejecutado y ya fue entregado. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿No? Entonces, aquí, este punto del devengado es básicamente ese espacio que necesitamos que alguien compruebe que lo ejecutado, pues, exista, ¿no? Entonces, aquí también juega un papel muy importante la sociedad, porque si están escuchando con bombos y platillos que se ha entregado tal o cual proyecto, pero sin embargo no existe, entonces ahí también hay una cuestión de operatividad por parte de la sociedad, de no estar fijándose en los proyectos que un gobierno puede estar realizando e inclusive puede estar mintiendo. Entonces aquí es importante este tema del devengado dentro de la ejecución. Y finalmente, dentro de este proceso está el pagado y el girado, que básicamente es el giro de recursos públicos para atender el gasto comprometido y devengado, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia de que estos dos procesos dentro del gasto público se cumpla de manera eficiente, de manera objetiva, que se cumpla lo que está establecido en el presupuesto anual para tal o cual región. ¿Listo? Bien, este gráfico es muy importante entenderlo. Ya ustedes me imagino que tienen en sus manos las PPTs para que lo puedan seguir analizando y profundizando sus conocimientos a través de la bibliografía que están buscando. Muy bien. Ahora,
ya hemos hablado del presupuesto público, ¿no? Ya sabemos sus procesos, cómo se conforma, cómo funciona el sistema, quiénes son los actores que lo conforman, cuáles son sus responsabilidades por cada actor. Entonces ahora vamos a analizar la constitución del presupuesto público. ¿Quién lo conforma? ¿No? Y es lo que estábamos hablando al inicio de la introducción del curso, en la cual este presupuesto público, pues, aparte de la recaudación fiscal, pues tiene otro tipo de recursos que conllevan este patrimonio que va a ser repartido a través de las regiones en un determinado año fiscal, ¿no? Y básicamente esta constitución del presupuesto público, estimados participantes, está conformado por los recursos ordinarios. Está conformado por los recursos directamente recaudados, que es lo que ya les estaba conversando, y finalmente tenemos los recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? A esto lo acompañan las donaciones y transferencias y obviamente los recursos determinados, ¿correcto? Toda esta sumatoria que interviene en la constitución del proceso público, pues va a tenerse que sumar y según los presupuestos ya solicitados con anterioridad en los tiempos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, pues sencillamente se tiene que repartir de manera equitativa y por temas prioritarios, ¿no? Hay regiones que tal vez necesitan más educación y hay otras regiones que necesitan más tecnología y otras también tal vez necesitan más para la agricultura. Entonces, según las prioridades establecidas por cada región y obviamente los puntos objetivos de un gobierno, pues estos se tendrán que alinear a esta, ¿no? Es por eso que en este presupuesto que hemos analizado, básicamente tenemos un presupuesto interesante en comparación al 2019, pero que le da un mayor énfasis al tema educativo. Entonces, todas las regiones tienen que también alinearse a este punto para que empiecen a desarrollar más colegios, mejor infraestructura para estos colegios, tal vez añadirle tecnologías en la cual logre este objetivo, porque el objetivo del gobierno, según ese presupuesto que estamos analizando, pues sencillamente es mejorar la optimización de la educación en el país. Es por eso que le han destinado un presupuesto interesante para este año 2020. Entonces, tanto los gobiernos regionales, provinciales, pues tienen que alinear, ¿no? Esa solicitud para que se cumpla el objetivo nacional, que básicamente es atender las necesidades de la educación, ¿no? Y es un punto favorable porque en nuestro país el tema de la educación es importante, ¿no? La educación es importante porque sencillamente con esto vamos a hacer tal vez tecnología propia más adelante. Entonces tenemos que preparar al talento que se viene, ¿no? Con el fortalecimiento de la educación, ¿no? Y obviamente no se olviden que nuestro país tiene 3 regiones, costa, sierra y selva, en la cual las diferencias de una a otra son abismales, ¿no? Y es aquí donde el presupuesto público y su respectivo análisis juega un papel muy importante. Muy bien. Y este es un concepto muy, muy importante llamado PIA o el presupuesto institucional de apertura. Seguramente lo han escuchado a cada instante, ¿no? Como un acrónimo, pero que significa presupuesto institucional de apertura, ¿no? Este PIA se aprueba de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General y conforme al reporte oficial que remite la DGPP o Dirección General del Presupuesto Público, el mismo que contiene el desagregado, el mismo que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y egresos. En este PIA está justamente ese análisis de ingresos y egresos que se va a necesitar, ¿correcto? Es por eso que este instrumento se convierte en el corazón para la apertura de un tema presupuestal de cualquier región o provincia. ¿Listo? Así que no olvidemos, el acrónimo de PIA es Presupuesto Institucional de Apertura. Y básicamente la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura está bajo el jefe de la oficina del presupuesto o el que haga sus veces.
Este suscribirá el reporte oficial adjuntándolo a la resolución emitida por el pliego que apruebe el PIA. Dicha resolución y reporte oficial son remitidos por copias pirateadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso General y a la DGPP, Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ok? Entonces, este mecanismo está aprobado bajo este esquema. El PIA tiene una importancia muy importante dentro del desarrollo presupuestario de un país. ¿Correcto? Es por eso que este artículo 23 de la Ley General lo deben de buscar y leer para que se entienda su conformación. ¿Correcto? Esta oficina de la Dirección General de Presupuesto Público, pues es el que ha desagregado todos los ingresos y egresos que se necesitan saber para la apertura de este presupuesto establecido. ¿Correcto? Así que este instrumento es importante. Miren, acá por ejemplo les pongo un ejemplo. Esto es de Cusco, ¿no? Y acá vamos viendo que en su PIA del 2013, dentro de su programa de inversiones, ellos lo han separado en 4 trimestres, y en la cual ellos tienen distintos proyectos con su respectivo código SNIP y su código DGPP de la Dirección General de Presupuesto Público, en la cual tienen un SNIP, ¿no? Y tienen acá, por ejemplo, programa de reducción de agua no facturada, ¿no? Ahí está todo lo que van a gastar. En este caso van a gastar 800,000 y así sucesivamente, ¿no? O sea, todos los proyectos que están aquí establecidos ya están aprobados. Y es por eso que tienen un código SNIP y tienen un presupuesto. Miren, tienen un presupuesto. Correcto. Y ese presupuesto está dividido en trimestres, según los cálculos de los especialistas de esta gestión. Entonces, todos estos dineros cumplen todo lo que hemos mencionado, ¿no? Cada dinero va a tener que ser supervisado y controlado. Es por eso que cuando se realiza el presupuesto de una determinada región, los especialistas tienen que tener en consideración cuáles son esos proyectos que se van a tener que invertir de manera eficiente y obviamente para que se dé también trabajo a la población, ¿no? Entonces, este PIA sí es importante porque nos detalla qué es lo que se va a gastar, ¿no? Y cuánto se necesita. Entonces, al final, se hace el cruce de la información y veremos si el gasto fue efectivo o no, o tal vez no gastaron nada, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que considerarlo, ¿no? Este es un ejemplo muy bonito y acá también está su fuente para que puedan seguir analizando más ese tipo de ejemplos para que ustedes lo vayan conceptualizando. Seguidamente, tenemos otro ejemplo, ¿correcto? Otro ejemplo, ¿no? De un presupuesto participativo en la cual este PIA institucional del 2013 está de la misma manera. Miren, recursos ordinarios, 3 millones. Fondo de compensación municipal, 43 millones. Impuestos municipales, 7 millones. Recursos directamente recaudados, 12 millones. Y así sucesivamente. Total, 123 millones. ¿Correcto? Este es el presupuesto, ¿no? De este PIA de este municipio X. Y acá también les dejo la fuente para que puedan investigar un poco más al respecto. ¿Correcto? Entonces, ambos ejemplos nos dicen de que estos proyectos tienen que primero tener un código SNIP, ¿correcto? O perdón, un código SNIP y finalmente tienen que estar aprobados por el código de la Dirección General del Presupuesto Público. Entonces se les asigna este código para que esté registrado este proyecto y obviamente se les otorgue este dinero, pero bajo un sustento que obviamente ya está bien establecido a través de los formatos que tiene el mismo gobierno, ¿correcto? Entonces, pero esta es la forma. Esta es la forma, señores, en la cual se tiene que tener a bien el resumen de un proyecto que se tiene que realizar. Entonces, si no tenemos código SNIP, si no tenemos el código de la DGPP, pues sencillamente este proyecto se queda en palabras. Aquí la cuestión es muy sencilla, de que la gestión de la autoridad
a través de sus distintas dependencias, pues tienen que lograr que estos presupuestos sean aprobados bajo un sustento técnico del por qué voy a realizar el mejoramiento del sistema de distribución de agua potable en la ciudad de Cusco, ¿no? ¿Cuál es ese fundamento? O, por ejemplo, ¿por qué tengo que realizar el proyecto de la instalación del reservorio zona sureste en la ciudad de Cusco? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos que fundamentar los motivos necesarios y obviamente el costo real para que se pueda ejecutar este tipo de proyectos. Y acá lo más importante es que, aparte de darle trabajo a en este caso a los cusqueños, pues les va a dar bienestar, les va a dar una mejor calidad de vida. ¿Listo? Bien, entonces creo que con este gráfico ya se está aterrizando de toda la parte teórica que hemos visto líneas arriba desde la gestión presupuestaria. ¿Listo? Otro concepto interesante que también lo hemos mencionado líneas arriba es la programación del compromiso anual. Este documento, llamado PCA, es un instrumento de programación del gasto público que permite una permanente comparación entre la programación presupuestal y el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de funcionamiento del año fiscal respectivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este PCA, ¿correcto? Va a ser una normativa que a través del peruano se lo saca a luz, porque sencillamente a través de las direcciones de las resoluciones de economía y finanzas, pues los hacen público, ¿no? Entonces, ese documento es básicamente parte del pliego nacional que tienen los gobiernos. Entonces, ese instrumento de gasto público está en permanente comparación con lo establecido. Es por eso que se lo hace público a través del peruano. No es un documento del montón, como podamos llamarle. Es un documento muy importante en el cual va a medir la programación del compromiso anual para lograr tal o cual proyecto en una determinada región, ¿no? ¿Y cuáles son las características de este PCA? ¿No? Es anual, ¿correcto? Todos los presupuestos son anuales, por lo tanto, la característica de este compromiso es anual, ¿no? Y aquí, dentro de ese documento, incluye toda fuente de financiamiento, todas las que hemos conversado líneas arriba. Y finalmente, se determina mediante una resolución directoral a nivel de pliego. Documento muy importante, en la cual las autoridades lo tienen que estudiar a bien con sus ejecutivos para que sean más eficientes al momento del control de estos dineros, ¿no? Y acá, por ejemplo, más información de este PCA es que está dado a través de esta resolución directoral 031-2010 de Economía y Finanzas, que fue publicada el 31 de diciembre del 2010, en la cual señala que los montos del PCA del año fiscal serán informados a los pliegos presupuestales a través del sistema CIAF, ¿correcto? Entonces, estos instrumentos tienen base legal, la cual está en constante evolución, ¿no? Porque los sistemas siempre están mejorando sus versiones y obviamente de esta manera se mejora la competitividad de la medición de los recursos que se va gastando y se va invirtiendo en una determinada región. Muy importante este documento también, la programación del compromiso anual, ¿no? Así que no olviden, ¿no? Ese acrónimo llamado PCA es el significado de programación del compromiso anual que tiene una región. Ahora, ya hemos hablado sobre el presupuesto público, su conformación, finalmente cómo se traduce en un control a través de un documento. Ahora vamos a ver el presupuesto y tesorería, ¿no? De un país, en este caso de nuestra patria. Y básicamente dentro del presupuesto y tesorería está el tesoro, ¿no? La parte más importante en forma económica de nuestro país, que es el gran depósito de los recursos de un Estado
o una organización. Su servicio abarca todo lo referente a la ordenación, dirección y ejecución del movimiento de fondos, ¿no? O sea, todo lo que se va a recaudar en el país. Y básicamente es el caudal y dinero, título y valores que pertenecen al erario nacional. Todo lo que le pertenece al gobierno, pues tiene que ser recaudado a través de tributos en sus distintas formas, según los 5 puntos que vimos líneas arriba, ¿no? Este tesoro es importante porque es el dinero que tiene el país, ¿no? Entonces es todo lo que se puede obtener en ese tiempo. Y es por eso que un país es rico cuando sus conformantes, que son los ciudadanos, entienden este tipo de situaciones en la cual a través de nuestros impuestos vamos a tener que pagar. Porque con este tesoro, pues sencillamente se va a distribuir los dineros ya establecidos. El área de tesorería dentro del presupuesto es importante, como en cualquier organigrama de gestión administrativa, ¿correcto? Esta tesorería es una unidad administrativa encargada de dirigir y asegurar la realización de los recursos del Estado, centralizar los fondos, pagar los gastos, realizar conciliaciones bancarias y frente a un desequilibrio entre ingresos y egresos, prevenir o corregir la situación. Es decir, lo que estamos viviendo en este momento del COVID. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su ministra, pues tienen que estar analizando cómo van a estar en constante análisis del punto de equilibrio de los ingresos y egresos frente a esta situación y frente a las realidades que vive cada región del país. Porque no olvidemos que el COVID prácticamente al país lo está llevando a una crisis económica total porque no se está produciendo como se debería de producir, pero mientras tanto, el MEF tiene que estar estudiando este equilibrio de cómo mantener este egreso frente al ingreso, que obviamente va a ser inferior a los años anteriores, porque estamos en crisis, ¿no? Son 6 meses, vamos a cumplir 6 meses ya de que estamos en cuarentena total y obviamente el movimiento económico no es tan eficiente como lo que fue el 2019, porque en ese tiempo no había mucho problema de esa naturaleza, ¿no? Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Tesorería, pues tienen que estar haciendo estos análisis constantemente. Y bien, también estamos viendo un punto muy importante, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera, el famoso SIAF. Muchos de ustedes seguramente lo han escuchado, lo han visto, o capaz lo están trabajando, ¿no? Este documento sistémico es muy importante desde el punto de vista del control. Aquí tenemos prácticamente una herramienta que nos va a permitir controlar de manera obligatoria a todas las entidades públicas. Este sistema, personalmente, pienso de que es una solución de control para cualquier tipo de proyecto que tenga una región, ¿no? Aquí se va a analizar si los ingresos y egresos se están llevando a cabo según lo estipulado frente a la ejecución de un proyecto. La sistematización del gobierno va por buen camino. Y pienso que si se integra todas las regiones a este tipo de sistemas, pues el control de nuestras economías va a ser más eficiente. Y es aquí donde ustedes también juegan un papel muy importante para que empiecen a controlar nuestros recursos a través de estos instrumentos de gestión tan importantes. Muy bien. Entonces, el SIAF, el Sistema de Administración Financiera, es un instrumento electrónico. Ojo, de uso obligatorio por todas las entidades públicas del Perú, es decir, gobiernos regionales, municipios provinciales, municipios distritales, entre otros aparatos públicos que tiene el gobierno, ¿no? En este instrumento se realizan las operaciones de gastos, de ingresos, la contabilización de los mismos, que son necesarios para el abastecimiento de bienes, servicios y obras de una unidad. Si ustedes se dan cuenta, este sistema de administración financiera pues está
perfectamente diseñado para controlar que los gastos e ingresos de un proyecto pues estén perfectamente contabilizados. Es decir, que una vez que se haya aprobado un proyecto, este sistema lo va a estar midiendo constantemente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de un sistema electrónico, en la cual va a agilizar tiempos de análisis porque te pide información en ese momento, va a optimizar el gasto porque te está controlando y obviamente va a hacerte eficiente porque vas a tener que demostrar que tu proyecto se está culminando en el tiempo determinado. Esa es la importancia de este instrumento tan eficiente que ha creado el gobierno nacional, porque de alguna manera alinea, a los especialistas de un gobierno regional y municipal a que estén alineados al sistema, a que estén cumpliendo los mecanismos para controlar los proyectos que han sido aprobados en un determinado tiempo, ¿no? Y esto, acompañado a Contraloría de la República, pues sencillamente lo convierte en una herramienta muy eficiente para que se pueda desarrollar proyectos en una región. Y pienso que si las regiones, conjuntamente con sus municipios provinciales y distritales, empiezan a analizar problemáticas utilizando la tecnología como este CIAF, pues sencillamente se puede hacer cosas espectaculares en la cual el gasto se vuelve más eficiente y ya no habría ese problema de que tal o cual gobernador o alcalde está devolviendo dineros en tiempos de desarrollo, ¿no? Aquí es importante esta herramienta y bueno, ya la tenemos en nuestras manos y sé que muchos de ustedes capaz se están capacitando en el uso de esta y los felicito porque de alguna manera se están ya acoplando al mundo tecnológico para poder desarrollar una región. Muy bien, entonces miren, todo lo que hemos analizado de una forma resumida, pues nos conlleva a un sistema CIAF, que básicamente es la nomenclatura de todo lo que estamos conversando. Aquí se acaba muchas formas ineficientes de control económico. Este sistema financiero, conjuntamente con otros que existen, pues hacen del control de los proyectos algo más eficiente y obviamente algo más actualizado, ¿no? Creo que el CIAF en Sudamérica es uno de los más importantes desde el punto de vista de control. Así que por ahí vamos bien tecnológicamente. Y miren, este es el flujo de información del CIAF. Está prácticamente unido a todas las entidades públicas del país, ¿no? Está conectado al Ministerio de Economía y Finanzas, a Contraloría General de la República, a la SUNAT, a la OCE, que es el órgano supervisor de las contrataciones con el Estado, al SEACE, a la RENIEC, al Infoobras, a SUNAT, al Banco de la Nación, etcétera, 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 en la cual prácticamente amarra toda la economía del país. Y está bien. Entonces, esta herramienta sí es poderosa, sí es importante conocerla porque integra a todos los aparatos que conforman el control de un país, ¿no? Entonces, imagínense que ya llegamos a este nivel y solamente falta de que esta descentralización sistémica se vuelva más eficiente seguramente con la inclusión de nuevas tecnologías de la información para el país. Pero básicamente, este flujo de información lo dice todo, queridos participantes. Toda esta nomenclatura del presupuesto nacional ya tiene un sistema de control. Y eso es saludable, porque de alguna manera estamos asegurando que los dineros que se obtienen a través de las distintas formas de recaudación, pues se va a controlar de manera eficiente en los diversos proyectos que tiene una región, obviamente en la totalidad que las conforma en un país. Entonces, esta herramienta sí es importante, ¿no? Y felicito a las personas que están estudiando este interesante mecanismo llamado CIAF. Miren cómo realmente ya
el sistema se ha unido prácticamente a todo, pero que de alguna manera en algunas regiones del país, por la falta de la conexión electrónica, pues no tenemos todavía una eficiencia integral, que la información llegue automáticamente a un sistema nacional de manera rápida, ¿no? Y actualizada. Es más, en algunas regiones todavía el tema del Internet está recién incluyéndose dentro de sus aspectos técnicos. Pero vamos viendo de que ya la iniciativa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Nacional, pues ya está. Ya tenemos la herramienta y creo que es momento de empezar a hacer bien las cosas, de analizar, de ejecutar bien los proyectos, ¿correcto? Entonces, este sistema realmente, como lo dice la teoría, es obligatorio a usarse en todas las entidades públicas que conforma el país. Qué interesante herramienta. Realmente muy interesante. Ahora, ¿quiénes registran en el CIAF? ¿Quiénes son esas personas que van a registrar en el CIAF? Ojo, todos los gastos del sector público nacional, lo que incluye a los ministerios, los organismos públicos nacionales, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, etcétera. ¿Listo? ¿Quiénes registran? Todos los gastos del sector público regional, es decir, los gobiernos regionales y sus organismos a su cargo. Todos van a tener que estar en el sistema. Y de manera creciente se está incorporando al CIAF el gasto de los gobiernos locales que manejan más recursos. Eso está claro, ¿no? Hay regiones locales, gobiernos locales que manejan más presupuestos que otras en el país. Y justamente operando el CIAF, ya conociéndolo mejor, obviamente que está bajando más al llano, porque los dineros se van a tener que controlar de mejor manera. Entonces, si se dan cuenta, todos los del sector público prácticamente ya están registrando en el CIAF, ¿no? Acá vamos viendo de que los ministerios, los organismos públicos nacionales, el mismo Congreso, tiene que estar ya registrando en el CIAF. Entonces, aquí ya la cuestión se va cerrando de a pocos para que la eficiencia gubernamental pues sea importante. Qué interesante herramienta realmente. Así que los invito a que sigan investigando más sobre esta potente herramienta. Y dentro del proceso de la ejecución presupuestaria y financiera de los servicios públicos, básicamente tenemos este cuadro en la cual tenemos un presupuesto institucional aprobado o modificado, ¿no? El PIA o el PIM. Básicamente está programado de manera anual sobre los gastos y ingresos que van a realizar por mes, ¿correcto? De ahí van a programarse de manera trimestral. Vamos a tener el calendario de compromisos sobre lo que vamos a gastar en un determinado tiempo. Y obviamente aquí empiezan los 4 conceptos que habíamos hablado, que es básicamente el compromiso del proyecto, el devengado, que es básicamente ver dónde está ese proyecto, y finalmente el giro, la forma ya de cómo la institución encargada de esta área va a entregarle el dinero a tal región por los montos solicitados. Y finalmente el pago, ¿no? Como ustedes verán, volviendo al sistema anterior, pues vamos viendo de que este sistema está compuesto de esta manera. ¿Correcto? Este proceso presupuestario finaliza con la entrega del dinero y obviamente acá se ejecuta en este año, ¿correcto? Entonces, ese dinero ya fue validado, ya tiene un compromiso, ya fue aprobado por el Congreso, entonces ahora se tiene que ejecutar. Básicamente hemos hablado de todo el proceso presupuestario hasta el fin y estamos utilizando al CIAF como herramienta de mecanismo de control. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sistema está claro.
Está muy bien diseñado. Entonces, ya depende de nosotros como sociedad civil cómo empezamos a solicitar proyectos que realmente sean favorables para mejorar la calidad de vida de nuestra región, ¿no? Este cuadrito es básicamente un resumen final de lo que conlleva el presupuesto público de un país. Muy bien, hasta acá tal vez tengan alguna pregunta, algún aporte, ya no en poder escucharles. Bueno, ya continuando con esta sesión, ya estamos llegando a la parte final del curso del día de hoy. Así que ingresamos a una etapa ya de reflexión sobre la importancia del presupuesto para un país, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a analizar bien la situación, ya depende también de nosotros que estos dineros estén perfectamente distribuidos, ¿no? No podemos permitir de que no avancemos cuando tenemos los recursos necesarios para salir adelante. Obviamente que en estos momentos de pandemia no podemos exigir mucho porque la prioridad ahora es la salud. Por lo tanto, el gobierno tiene esa gran responsabilidad de mantenernos con buena salud a través de sus distintos programas y obviamente esa me imagino que es la prioridad de este momento. Bueno, finalmente ya llegando a la pregunta, ¿no? A la respuesta de la pregunta, podemos decir lo siguiente, que el presupuesto público es la estimación de gastos de un poder estatal para un periodo determinado, ¿no? Es la estimación de gastos de un poder estatal para un periodo determinado. Es decir, esos 177 millones destinados para 2020 nos va a servir para todo el país. Entonces significa de que los gobiernos regionales enviaron sus dineros, perdón, sus propuestas económicas, en la cual la sumatoria y con lo que tiene el gobierno, pues arroja 177 millones que se tiene que utilizar para desarrollar el país, ¿correcto? Ese documento menciona las cifras de gastos que el Estado prevé asumir y los ingresos que espera obtener a través de los tributos que vamos a pagar en un determinado ejercicio de gestión. Este presupuesto debe ser aprobado por el Congreso de la República. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos conversando está aprobado por el Congreso como el ente máximo para que pueda ser utilizado ya conforme a ley por el Ministerio de Economía y Finanzas y este le dará la orden al área siguiente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, podemos decir que dentro de las conclusiones, el presupuesto público es el resultado de la obtención de la recaudación de los impuestos que pagan los peruanos por diversas situaciones. ¿Ya? Hemos visto 5 puntos. Y otra conclusión es que este presupuesto es aprobado en el Congreso de la República finalmente, mediante una ley que contiene el límite de gasto a ejecutarse en el año fiscal. Punto final. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta sesión que nos toca hoy día desarrollar, en la cual espero que les haya gustado y lo apliquen, ¿no? Yo les he dejado como tarea de que vayan investigando cuál fue la evolución del presupuesto público de su región en los últimos 3 o 4 años. Háganlo, investiguemos. Y también del gobierno nacional, para que veamos que realmente se está cumpliendo o no estas consecuencias. Muy bien. Dicho esto, yo ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, inquietud o aporte, pues los espero un par de minutos para conversar. Muchas gracias. Mi nombre es Sergio Cáceres y finalmente decirles que nos vemos en la siguiente sesión.
Muy bien. Dicho esto, yo me despido. Soy Sergio Cáceres. Ahí está mi correo electrónico y también está mi número celular para cualquier consulta o aporte. Muchísimas gracias.